Oí la voz de mi esposo, Javier Morales, filtrándose por la puerta entreabierta de su despacho en nuestra casa en Sevilla. No sospechará nada. Ya quité su nombre de la escritura, dijo con un tono que mezclaba arrogancia y desprecio. Su hermano, Diego, soltó una risa fría. Bien jugado. Sofía no tiene idea de lo que significa firmar un documento de refinanciación. Estaba demasiado ocupada con su proyecto de restauración de iglesias para leer lo que firmaba. Una vez que la propiedad pase a la sociedad limitada, podremos usar el capital para la inversión. Cuando se dé cuenta, la casa estará hipotecada hasta el tope y legalmente no tendrá nada que reclamar, continuó Diego. Me quedé paralizada en el pasillo, con la mano en la boca para contener cualquier sonido. El montón de cartas que sostenía se deslizó de mis dedos, cayendo silenciosamente sobre la alfombra. Mi corazón latía tan fuerte que temía que lo escucharan. Retrocedí con pasos cuidadosos hasta llegar al salón acristalado al fondo de la casa, donde el sol de la tarde sevillana bañaba los muebles de madera antigua. Me llamo Sofía Vargas, tengo 42 años, y hasta hace 5 minutos creía que era copropietaria de una hermosa casa de estilo andaluz en el barrio de Triana, Sevilla, y que estaba felizmente casada con mi amor de la universidad. Ahora, no estaba segura de nada. Me hundí en una silla de mimbre junto a la ventana, mirando el patio interior donde florecían los naranjos que plantamos en nuestro 10º aniversario. Pensé que simbolizaban nuestras raíces compartidas. Ahora, me preguntaba si Javier ya estaba planeando esto desde entonces. El shock me envolvió como agua helada, seguido de incredulidad. Tenía que haber una explicación, algún malentendido. Pero mientras repetía sus palabras en mi mente, la ira comenzó a crecer, no solo contra Javier, sino contra mí misma. ¿Cómo había sido tan ciega? No soy ingenua. Tengo una maestría en restauración del patrimonio histórico. Restauro iglesias y edificios antiguos, investigando minuciosamente su pasado para devolverles su esplendor. Conozco contratos, leyes de propiedad y la importancia de la documentación. Pero en mi vida personal, había fallado en proteger lo más importante. Los recuerdos regresaron con nuevos significados oscuros. El creciente interés de Javier por manejar todas nuestras finanzas desde que mi carrera despegó hace 5 años. Su insistencia en que me enfocara en mis proyectos mientras él se ocupaba del aburrido papeleo. Los documentos de refinanciación que me hizo firmar hace 3 meses, diciendo que era para aprovechar una mejor tasa de interés. Firma aquí, cariño, dijo, señalando las páginas marcadas mientras yo corría a una reunión con la Asociación de Patrimonio Andaluz. Ya lo revisé, es estándar, no te preocupes. Y yo, tras 15 años de matrimonio, confié en él. Un mensaje iluminó mi teléfono. Era de mi mejor amiga, Clara Méndez, confirmando nuestro almuerzo de mañana para planear una subasta benéfica. Clara, abogada de bienes raíces especializada en propiedades históricas, había sido mi amiga desde la universidad, incluso antes de conocer a Javier. Mis dedos temblaron mientras respondía. Sí, pero ¿podemos vernos en tu oficina en vez del café? Necesito un consejo profesional, privado. Su respuesta fue inmediata. Claro, ¿todo bien? Escribí no y lo borré. Te cuento mañana. Gracias. Oí pasos en el pasillo y me recompuse rápidamente, secándome las lágrimas que no había notado. Javier apareció en la puerta, con su sonrisa familiar que alguna vez me hacía suspirar, pero que ahora me revolvía el estómago. Aquí estás, dijo con naturalidad. Diego y yo vamos a reunirnos con unos posibles inversores. No me esperes despierta. Puede que sea tarde. Forcé una sonrisa. No hay problema. Tengo que terminar una propuesta de restauración. Cruzó la habitación y me besó en la frente. Resistí el impulso de retroceder. Esa es mi chica, siempre trabajando. Por eso somos un gran equipo. Tú creas, yo me encargo de los negocios. Tan pronto como escuché la puerta cerrarse y el coche alejarse, entré en acción. Necesitaba pruebas, entender exactamente a qué me enfrentaba antes de confrontar a Javier.
Fui a su despacho, un lugar al que rara vez entraba por respeto a su espacio. La computadora estaba protegida con contraseña, pero sabía dónde guardaba sus documentos importantes. El cajón inferior de su archivador estaba cerrado con llave, pero recordé que una vez lo abrió con una llave que guardaba en su mesita de noche. 5 minutos después, revisaba carpetas etiquetadas con precisión: inversiones, impuestos, banca. Saqué la carpeta marcada como hipoteca y comencé a leer. Lo que encontré me hizo tambalear. Documentos de refinanciación con solo la firma de Javier como único propietario. Una escritura de traspaso que movía nuestra casa, antes en ambos nombres, únicamente a su nombre, con una firma supuestamente mía que nunca había hecho. Y, finalmente, documentos que establecían una sociedad limitada llamada Propiedades Sol de Andalucía, con Javier y Diego como únicos socios. Nuestra casa estaba siendo transferida a esta sociedad. Me estaban borrando no solo de mi hogar, sino de la vida financiera que construimos juntos. La traición era tan completa, tan calculada, que me dejó sin aliento. Fotografié cada documento con mi teléfono antes de devolverlos exactamente como los encontré. Luego, por una corazonada, revisé la caja fuerte en el armario donde guardábamos pasaportes y documentos vitales. Mis manos temblaban mientras ingresaba la combinación. Dentro, encontré mi acta de nacimiento, pasaporte y la escritura de una pequeña casa rural en Granada que heredé de mi abuela hace años. La había conservado por razones sentimentales, aunque era modesta. Con creciente temor, examiné la escritura. Parecía intacta, pero ya no confiaba en mi juicio. Fotografié todo y lo devolví cuidadosamente. Esa noche, acostada junto a Javier, escuchando su respiración tranquila, mi mente corría. Este hombre, a quien había amado y en quien confié durante 15 años, estaba desmantelando nuestra vida juntos sin mi conocimiento. Peor aún, lo hacía con la confianza de que nunca lo notaría, nunca lo cuestionaría. La suposición de mi ignorancia financiera era lo más insultante, junto con la forma casual en que lo discutió con Diego, como si yo fuera una niña a la que había que manejar, no una igual. A la mañana siguiente fingí normalidad. Preparé café, besé a Javier al despedirse para el trabajo, y sonreí cuando me recordó la cena que organizaríamos para sus colegas el sábado. Una vez que se fue, me duché, me vestí con cuidado inusual y conduje al despacho de Clara en el centro de Sevilla. Su preocupación fue evidente en cuanto entré. «Sofía, parece que no has dormido. ¿Qué pasa?» Cerré la puerta antes de hablar. «Necesito que veas algo, y necesito absoluta confidencialidad». Saqué mi teléfono y le mostré las fotos de los documentos. Javier quitó mi nombre de la escritura de la casa, sin mi conocimiento, sin mi firma real. La expresión de Clara pasó de la preocupación al shock y luego a una furia fría mientras revisaba las imágenes. Su profesionalismo tomó el control, haciéndome preguntas precisas. ¿Cuándo fue la última vez que firmé documentos de propiedad conscientemente? ¿Tenía copias de la hipoteca original y la escritura? ¿Hubo otras decisiones financieras tomadas sin mi pleno entendimiento? Tras 30 minutos de discusión, se recostó en su silla, con expresión grave. «Sofía, esto no es solo poco ético, es ilegal. La falsificación de la escritura es, como mínimo, un delito, y por lo que describes, podría haber fraude hipotecario también. ¿Qué hago?» Mi voz sonaba pequeña incluso para mí. «Primero te protegemos. Luego, reunimos pruebas. No será agradable, pero te prometo que no se saldrá con la suya». Clara apretó mi mano. «Y Sofía, esto no es tu culpa. El abuso financiero es abuso, aunque venga disfrazado con un traje y una sonrisa encantadora». Sus palabras liberaron algo dentro de mí. Comencé a llorar. No con las lágrimas silenciosas de shock del día anterior, sino con sollozos profundos de rabia y traición. Clara me abrazó, dejándome desmoronarme en la seguridad de su oficina. Cuando me calmé, ella me entregó un pañuelo y se sentó en el borde de su escritorio. «Esto es lo que haremos. Llamaré a Miguel Torres, el mejor contador forense del país.
Luego contactaremos a Elena Ruiz, una abogada de divorcios especializada en casos de alto conflicto y fraude financiero. Necesitaremos a ambos. La palabra divorcio me golpeó como un golpe físico. A pesar de todo, una pequeña parte de mí esperaba una explicación que salvara la vida que creía tener. Pero Clara tenía razón. No había vuelta atrás de esta traición. Hay algo más que debes saber, dije, estabilizando mi voz. Escuché a Javier y Diego hablar de usar el capital de la casa para una oportunidad de inversión. Algo lo suficientemente grande como para hipotecarla. Los ojos de Clara se entrecerraron. Entonces debemos movernos rápido. Si vacían el capital, todo se complica. Comenzó a teclear en su computadora. Voy a despejar mi tarde. Vamos a traer a Miguel y Elena ahora. Para esa noche, tenía un equipo y un plan preliminar. Miguel rastrearía todas las actividades financieras en nuestras cuentas conjuntas y cualquier cuenta solo a nombre de Javier que pudiera acceder legalmente. Elena prepararía los documentos de divorcio, pero los retendría hasta tener el panorama financiero completo. Clara manejaría el aspecto inmobiliario, documentando la transferencia fraudulenta de la propiedad y protegiendo mis intereses. No lo confrontes aún, advirtió Elena con firmeza. Hombres como este, cuando se ven acorralados, pueden volverse peligrosos, si no físicamente, entonces financieramente. Destruirán documentos, esconderán activos, incluso fabricarán deudas. Necesitamos estar completamente preparadas antes de que sepa que lo descubriste. Regresé a casa sintiéndome aterrorizada, pero, curiosamente, empoderada. Había pasado el día tomando decisiones difíciles, enfrentando verdades duras, pero al menos ahora estaba actuando, no siendo manipulada. La casa, que había sido mi santuario, ahora parecía un escenario cuidadosamente diseñado, cada rincón ocultando alguna mentira que aún no descubría. Javier llegó tarde, aflojándose la corbata al entrar. Lo siento, las reuniones se alargaron. ¿Cómo estuvo tu día? Productivo, respondí con sinceridad. Tuve almuerzo con Clara. Finalizamos detalles para la subasta de la Asociación de Patrimonio. Genial, dijo con poco interés, sirviéndose un coñac. Escucha, necesito que encantes a los Fernández el sábado. Luis está considerando invertir en nuestro nuevo proyecto, y su esposa tiene la última palabra en sus fondos discrecionales, si me entiendes. Guiñó un ojo con complicidad. Forcé una sonrisa. Por supuesto, usaré el vestido azul que le gustó en la fiesta de Navidad. Javier sonrió. Esa es mi arma secreta, la esposa perfecta que siempre sabe qué hacer. Me besó en la mejilla antes de subir a ducharse. Me quedé en la cocina, la palabra arma resonando en mi mente. Eso era todo lo que había sido para él, una herramienta, un medio para un fin. La esposa perfecta que confiaba ciegamente, hacía pocas preguntas y firmaba lo que le ponían delante. Bueno, esa mujer ya no existía. En su lugar estaba alguien que lucharía con todos los recursos a su alcance. A la mañana siguiente, Miguel llamó con hallazgos preliminares. Señora Vargas, he identificado patrones preocupantes en sus registros financieros. Su cuenta conjunta de ahorros ha sido vaciada sistemáticamente durante el último año, con transferencias a una cuenta en otro banco solo a nombre de su esposo. Además, parece que hace 3 meses se estableció una línea de crédito sobre el capital de la casa que ya ha sido utilizada por 150.000 euros. Mi estómago se hundió. Eso habría sido justo después de firmar esos papeles de refinanciación. Exacto, dijo Miguel. Y hay más. Su esposo ha creado múltiples sociedades limitadas, además de la que ya descubrió. Todavía estoy rastreando los flujos de dinero, pero parece que ha estado preparándose para esto desde hace tiempo. La naturaleza calculada de la traición de Javier era abrumadora. No era una decisión reciente, ni un error momentáneo, sino años de planificación, mintiéndome a la cara mientras se posicionaba para tomar todo lo que habíamos construido. Mientras colgaba, una notificación apareció en mi teléfono. Un recordatorio de mi chequeo médico anual la próxima semana.
Algo hizo clic en mi mente. Revisé rápidamente nuestra información de seguros médicos. Efectivamente, Javier era el titular de la póliza. Si solicitaba el divorcio, perdería la cobertura inmediatamente. Otro detalle para discutir con Elena. La red de nuestras vidas entrelazadas de repente parecía una trampa compleja, diseñada para hacer la separación lo más dolorosa posible. Nuestros amigos eran en su mayoría sus colegas y sus esposas. Nuestros destinos de vacaciones habituales se elegían por su proximidad a sus contactos de negocios. Incluso nuestros restaurantes favoritos se seleccionaban porque él conocía al dueño. Comencé a preguntarme cuánto de mi vida había sido realmente mi elección y cuánto había sido orquestado sutilmente por Javier para servir a sus propósitos. Esa tarde, visité la casa rural de mi abuela en Granada por primera vez en años. La pequeña casa de estilo alpujarreño estaba en una parcela modesta con vistas a un tranquilo valle. Necesitaba reparaciones. La pintura estaba descascarada y el jardín se había vuelto salvaje. Pero era mía, completamente mía. Y hasta donde sabía, Javier nunca había puesto sus manos en ella. Parada en la terraza desgastada, respirando el aroma de los olivos y el aire fresco de la sierra, sentí una claridad que no había tenido desde que escuché esa conversación. Había sido traicionada, manipulada y engañada durante años, pero no estaba rota, y definitivamente no estaba derrotada. Javier me había subestimado de la manera más fundamental posible, y eso sería su perdición. Llamé a Elena desde la casa. Quiero saber exactamente qué se necesita para asegurarme de que lo pierda todo, dije sin preámbulos. No solo la casa, sino su reputación, sus conexiones comerciales, todo. Quiero ser minuciosa. Hubo una breve pausa antes de que respondiera. Eso es una escalada significativa respecto a nuestras conversaciones previas, Sofía. ¿Estás segura? Observé un águila volando sobre el valle, cazando con precisión paciente. Ha estado planeando esto durante años, Elena. Esto no es un error momentáneo, es quien es. Sí, estoy absolutamente segura. Entonces debemos ser estratégicas, respondió. Este tipo de caso no se trata solo de dividir activos, se trata de justicia y rendición de cuentas. Prepararé un plan más completo y convocaré a Miguel y Clara para una reunión mañana. Mientras regresaba a Sevilla, a la casa que ya no era legalmente mía, sentí una extraña calma. El shock y el dolor iniciales estaban siendo reemplazados por determinación y un enfoque claro y frío. Javier pensaba que me conocía, la esposa complaciente que confiaba ciegamente y firmaba sin leer. Estaba a punto de conocer a la verdadera Sofía Vargas, la mujer que restauraba edificios históricos con atención meticulosa al detalle y una persistencia inquebrantable. La mujer que estaba a punto de restaurar su propia vida, sin importar lo que costara. La cena para los colegas de Javier llegó más rápido de lo esperado. Pasé la mañana del sábado arreglando flores y preparando el comedor, interpretando el papel de esposa devota por última vez. Cada copa de cristal que pulí, cada servilleta de lino que doblé, se convirtió en un acto de engaño, esta vez mío. Me vi reflejada en el espejo y apenas reconocí a la mujer que me miraba. Sus ojos ahora guardaban secretos, igual que los de su esposo. Miguel llamó esa mañana con noticias más inquietantes. He rastreado los 150.000 euros de la línea de crédito sobre la casa. Fueron transferidos a una cuenta de inversión bajo Propiedades Sol de Andalucía, luego usados inmediatamente para comprar acciones en un proyecto de desarrollo llamado Altos del Guadalquivir. ¿Qué es Altos del Guadalquivir?, pregunté, tomando notas mientras vigilaba a Javier, que trabajaba en su despacho. Un desarrollo de condominios de lujo que comenzará a construirse el próximo mes en Córdoba. Lo interesante: el terreno fue comprado hace 6 meses por otra sociedad limitada vinculada a tu cuñado Diego. Lo mantienen todo en familia, por así decirlo. Mi mano libre se cerró en un puño. Entonces están usando mi casa, nuestra casa, para financiar el proyecto de Diego. Así parece, respondió Miguel. Y hay más. El inversor principal en este proyecto es alguien llamado Luis Fernández. El nombre me golpeó como un impacto físico.
Luis Fernández, el hombre que Javier quería que encantara esa noche. Las piezas encajaron. La cena no era solo un evento social, era una reunión de negocios disfrazada de entretenimiento, y yo era parte del anzuelo. A las 7, nuestra casa estaba llena de risas y el tintineo de copas. 8 invitados, seleccionados cuidadosamente por Javier, en su mayoría posibles inversores y sus esposas. Me moví entre ellos con mi vestido azul, rellenando copas de vino y dirigiendo conversaciones, exactamente como Javier esperaba. Pero ahora escuchaba con un nuevo propósito, captando fragmentos de información útil. Las proyecciones de retorno para Altos del Guadalquivir son impresionantes, dijo Luis Fernández a Javier mientras le rellenaba su copa. Aunque el cronograma parece ambicioso. Javier le dio una palmada en el hombro. Ahí es donde entran las conexiones de Diego con el ayuntamiento. Ya hemos agilizado los permisos. Sonreí vagamente y seguí adelante, archivando esta información. Permisos agilizados podrían significar eficiencia legítima o algo más cuestionable. Valía la pena investigarlo. Mientras servía el postre, escuché a un colega de Javier, Pedro Sánchez, susurrando a su esposa. Javier dice que tienen el financiamiento estructurado a través de múltiples entidades. Muy eficiente fiscalmente, si me entiendes. Casi dejé caer la bandeja. Eficiente fiscalmente. A menudo era un código para métodos que bordeaban lo legal. Me excusé a la cocina y rápidamente le envié un mensaje a Miguel. Investiga las estructuras fiscales de todas las sociedades de Javier y Diego. Posibles arreglos cuestionables. La velada terminó cerca de la medianoche. Mientras cargaba el lavavajillas, Javier me abrazó por la cintura, inusualmente afectuoso tras 3 copas de coñac. «Estuviste perfecta esta noche», murmuró contra mi cuello. «Fernández está completamente a bordo. Su esposa no paró de hablar de lo encantadora anfitriona que eres». «Me alegra», respondí, continuando con los platos. ¿En qué está invirtiendo Fernández exactamente? Ha sido vago con este nuevo proyecto. Javier se tensó ligeramente antes de relajarse. Solo un desarrollo inmobiliario. Nada que te interese, cariño. Pero nos va a dejar muy bien parados. ¿Para qué? Mantuve mi tono casual, curioso, no acusatorio. El futuro, dijo vagamente. Tal vez un retiro anticipado en unos años. Podrías enfocarte en tus proyectos de restauración a tiempo completo, no solo los que pagan. La facilidad con la que seguía mintiendo, haciendo planes que me excluían explícitamente, era asombrosa. En su mente, yo era realmente tan ingenua, tan confiada. Me pregunté si alguna vez me había visto realmente. El lunes por la mañana, me reuní con mi equipo completo en la oficina de Clara. Elena llegó con carpetas bajo el brazo, su expresión de satisfacción sombría. «Tenemos suficiente para avanzar», anunció sin preámbulos. La falsificación en la escritura de traspaso por sí sola es procesable, pero los hallazgos de Miguel nos dan una ventaja significativa. Miguel asintió, abriendo su portátil para mostrar un diagrama complejo. Javier y Diego han creado lo que equivale a un juego de cáscaras. Dinero de sus cuentas conjuntas, el capital de la casa y lo que parece ser fondos de clientes de Javier han sido canalizados a varias sociedades antes de aterrizar en Altos del Guadalquivir. ¿Es ilegal?, pregunté. Parte de ello lo es, sin duda, respondió Miguel. La falsificación, obviamente. La apropiación indebida de fondos conjuntos sin tu conocimiento. Y hay serias preguntas sobre algunas transferencias de propiedades y estructuras fiscales. Clara se inclinó hacia adelante. También descubrí algo preocupante sobre el propio proyecto Altos del Guadalquivir. La evaluación de impacto ambiental fue aprobada apresuradamente, a pesar de preocupaciones significativas sobre la interrupción de humedales. Ese agilizamiento que mencionó Javier, resulta que Diego hizo una donación sustancial a la campaña de reelección del comisionado de planificación de Córdoba 3 semanas antes de la aprobación. Sentí un escalofrío. Entonces no solo me están engañando a mí. Exacto, dijo Elena, lo que nos da opciones. Podemos abordar esto únicamente como un caso de divorcio con componentes criminales o... ¿O qué?
Pregunté cuando hizo una pausa. ¿O ampliamos el alcance? La Comisión Nacional del Mercado de Valores estaría muy interesada en cómo están estructurando las inversiones y solicitando fondos. La agencia tributaria tendría preguntas sobre sus arreglos fiscales, y la Consejería de Medio Ambiente podría querer revisar esa aprobación sospechosamente rápida. La implicación era clara. Podíamos hacer esto mucho más grande que un divorcio. Podíamos derribar toda su operación. ¿Cuál es tu recomendación?, pregunté. Elena pensó por un momento. Estratégicamente, sugeriría un enfoque en 2 fases. Primero, aseguramos tu posición. Documentamos todo. Protegemos los activos a los que puedas acceder y preparamos tu independencia financiera inmediata. Luego, una vez que estés segura, decidimos cuán amplio lanzamos la red. Asentí, sintiéndome extrañamente tranquila. ¿Cuánto tiempo hasta que deba dejar la casa? Deberíamos estar listos en 10 días, dijo Clara. Ya confirmé que la casa de tu abuela está únicamente a tu nombre. Necesita trabajo, pero es un lugar seguro para aterrizar. Y he preparado escritos judiciales de emergencia, agregó Elena. En el momento en que Javier se dé cuenta de que sabes, solicitaremos medidas cautelares inmediatas para congelar activos y evitar más transferencias. Por primera vez desde que descubrí la traición de Javier, sentí un destello de esperanza, no solo de protegerme, sino de que realmente podría haber justicia. Esa tarde, visité mi café favorito en Triana, la Taza de Plata, cuyo dueño, Antonio, se había convertido en amigo tras años de mis visitas regulares mientras trabajaba en proyectos de restauración cercanos. Sofía, justo a tiempo, acabo de sacar un lote nuevo de tus magdalenas favoritas, llamó al verme entrar. En realidad, necesito preguntarte algo, dije, bajando la voz. ¿Sigues alquilando el piso encima del café? La expresión de Antonio cambió a preocupación. Sí, mi inquilino actual se va a fin de mes. ¿Por qué? ¿Todo bien? Dudé. Luego opté por una honestidad parcial. Necesito un lugar temporal que no esté a mi nombre. Es complicado, pero pagaría 3 meses por adelantado en efectivo. Antonio no insistió en detalles. Es tuyo si lo necesitas. Solo dime cuándo. Apreté su mano, sintiendo una inmensa gratitud por la bondad simple en medio de tanta traición. Al día siguiente, recibí una llamada inesperada de Carmen López, una colega de la Sociedad de Preservación Histórica de Andalucía. Sofía, ¿estás sentada? Acabo de escuchar una noticia alarmante. Me preparé. ¿Qué es? Hay una propuesta ante la Comisión de Planificación Urbana la próxima semana. Alguien quiere demoler la Casa de los Almendros para construir condominios. Tiene estatus de vía rápida. Mi sangre se heló. La Casa de los Almendros era una villa modernista de 1905 que había estado trabajando para obtener el estatus de patrimonio protegido durante un año. También estaba junto al río Guadalquivir, con vistas espectaculares. ¿Quién está detrás de la propuesta?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Una sociedad limitada llamada Propiedades Sol de Andalucía. Nunca había oído de ellos. Mis manos comenzaron a temblar. Envíame todo lo que tengas. Estaré en la oficina en 30 minutos. La propuesta que Carmen me mostró confirmó mis peores sospechas. Propiedades. Sol de Andalucía, la sociedad de Javier y Diego, había adquirido una opción de compra para la Casa de los Almendros, condicionada a la aprobación del desarrollo. Los condominios planeados serían parte de un proyecto más grande, Altos del Guadalquivir. Javier no solo estaba robando mi casa, sino que intentaba destruir una propiedad histórica que había luchado por proteger, usando la empresa que creó para defraudarme. La violación personal y profesional era abrumadora. Esto no tiene sentido, dijo Carmen revisando los papeles. La evaluación de importancia histórica es completamente inadecuada, y mira estas firmas de la Junta de Revisión Arquitectónica. Están apresuradas, como si apenas la revisaran. Estudié los documentos con creciente alarma. Estas fechas de aprobación son imposibles. La declaración de impacto ambiental está fechada antes de que se completara el levantamiento topográfico.
Algo está definitivamente mal, coincidió Carmen. Pero tienen impulso. La votación final de aprobación está programada para el próximo jueves. Tomé copias de todo, mi mente acelerada. Esto cambiaba el cronograma. Si la comisión aprobaba la demolición la próxima semana, se perdería para siempre un edificio con un tremendo valor histórico, y Javier estaría un paso más cerca de beneficiarse de sus esquemas. De vuelta en la oficina de Clara, extendí los nuevos documentos. Tenemos que movernos más rápido, dije a mi equipo. La votación de la Casa de los Almendros es el próximo jueves. Esto podría jugar a nuestro favor, reflexionó Elena, examinando los papeles. Estas aprobaciones son, en el mejor de los casos, irregulares, en el peor, potencialmente fraudulentas. Si podemos retrasar la votación de la comisión, nos da más tiempo para preparar tu solicitud de divorcio mientras socavamos su proyecto. ¿Cómo lo retrasamos?, pregunté. Clara sonrió por primera vez en días. Eso es en realidad mi especialidad. Como abogada de bienes raíces especializada en propiedades históricas, tengo legitimación para presentar una medida cautelar de emergencia basada en estas irregularidades. Puedo argumentar que la evaluación histórica fue inadecuada y que el proceso de aprobación está comprometido. Un plan comenzó a tomar forma. Clara presentaría una solicitud de revisión de emergencia para la propuesta de la Casa de los Almendros, enfocándose en las irregularidades procesales. Esto no solo retrasaría el proyecto, sino que también desencadenaría un escrutinio adicional de propiedades Sol de Andalucía. Mientras tanto, yo aceleraría mis preparativos para irme, trasladando artículos esenciales a la casa de mi abuela, bajo el pretexto de una limpieza de primavera. Esa noche, acostada junto a Javier, estudié su perfil dormido en la oscuridad. Este hombre, que alguna vez había sido el centro de mi mundo, ahora se sentía como un extraño peligroso. Sin embargo, dormía plácidamente, confiado en sus engaños, mientras yo planeaba mi contraataque en silencio. La mañana siguiente, fui al banco donde Javier y yo abrimos nuestra primera cuenta conjunta hace 15 años. Marta, la gerente que nos conocía desde que éramos recién casados, me saludó cálidamente. «Sofía, qué alegría verte. ¿Qué te trae hoy?» «Necesito revisar algo en nuestra caja de seguridad», dije con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Se acerca nuestro aniversario. Quiero asegurarme de no haber olvidado nada importante». La caja de seguridad había sido idea de Javier hace años, un lugar para documentos familiares importantes. Rara vez la había accedido, confiando en él para manejar estos asuntos. Ahora necesitaba saber exactamente qué había dentro. Marta me llevó a la bóveda, recuperó nuestra caja y me dejó en una sala privada. Con manos temblorosas, la abrí para encontrar varios montones de documentos, etiquetados con la letra precisa de Javier. Pólizas de seguros, certificados de inversión, registros de propiedades, incluyendo la escritura original de nuestra casa con ambos nombres claramente listados. Pero fue una carpeta etiquetada como personal la que hizo que mi corazón se detuviera. Dentro había copias de mi acta de nacimiento, pasaporte, tarjeta de identificación y, más perturbadoramente, hojas de práctica donde alguien había estado intentando copiar mi firma. Debajo de estas, encontré un acuerdo manuscrito entre Javier y Diego, detallando porcentajes de ganancias y un cronograma para la adquisición y desarrollo de propiedades, que coincidía perfectamente con cuando Javier quitó mi nombre de nuestra casa. Esto no era solo fraude oportunista, era un robo calculado, planificado hasta las firmas falsificadas. Devolví todo cuidadosamente como lo encontré. Agradecí a Marta y salí a mi coche antes de permitir que las lágrimas cayeran. Para cuando me recompuse lo suficiente para conducir, una nueva emoción había echado raíces junto al dolor y la traición. Una ira fría y clarificadora que enfocó mis pensamientos como nunca antes. Javier y Diego no solo habían cruzado una línea, habían borrado todos los límites de confianza, legalidad y decencia humana básica. Llamé a Elena desde el estacionamiento. «Necesito acelerar todo», dije sin preámbulos.
Encontré evidencia de que esto va más allá de lo que pensábamos. Quiero todas las opciones legales sobre la mesa. Cargos penales, demandas civiles, investigaciones regulatorias, todo. Hubo un breve silencio antes de que Elena respondiera. Entiendo. Ven a mi oficina esta tarde. Es hora de finalizar nuestra estrategia. Mientras conducía, vi mi reflejo en el retrovisor. La mujer que me miraba ya no era la esposa confiada que había sido sistemáticamente engañada. Era una luchadora preparándose para la batalla, con nada que perder y todo que reclamar. Javier había quitado mi nombre de nuestra casa, pensando que nunca lo notaría, nunca lucharía. Estaba a punto de descubrir cuán catastróficamente me había subestimado. La oficina de Elena tenía vistas al río Guadalquivir, sus aguas brillando bajo el sol de la tarde sevillana. La mesa de conferencias de cristal estaba cubierta de documentos, registros financieros, escrituras de propiedad, escritos legales. El rastro en papel de mi matrimonio desmoronándose. Hemos llegado al punto en que necesitamos tomar decisiones difíciles, dijo Elena, señalando para que Miguel, Clara y yo tomáramos asiento. Basados en todo lo que hemos reunido, tenemos múltiples caminos hacia adelante. Miguel abrió su portátil. Desde una perspectiva financiera, hemos confirmado que Javier ha desviado aproximadamente 417.000 euros de activos conjuntos en los últimos 18 meses. Eso incluye la línea de crédito sobre la casa, inversiones liquidadas y retiros sistemáticos de efectivo. El número me dejó atónita. Casi 500.000 euros, desviados mientras yo restauraba iglesias y plantaba mi jardín. Dinero que representaba años de nuestro trabajo compartido y sacrificios. La buena noticia, agregó Clara, es que he asegurado una medida cautelar temporal sobre el desarrollo de la Casa de los Almendros. La Comisión de Planificación ha retrasado su votación en espera de una revisión completa del proceso de aprobación, lo que nos da al menos 3 semanas. Elena asintió con aprobación. Eso es el margen que necesitábamos. Ahora, Sofía, necesitamos tu decisión sobre nuestro enfoque general. Opción 1 es directa, explicó Elena. Presentamos la demanda de divorcio citando fraude, buscamos una división equitativa de activos más daños y dejamos que el sistema de justicia penal maneje cualquier ilegalidad que hayamos descubierto. ¿Y la opción 2? Pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Vamos con todo, dijo Elena con firmeza. Coordinamos con las autoridades reguladoras en múltiples frentes. Reguladores bancarios por el fraude financiero, la Fiscalía por la falsificación, el Fiscal General del Estado por las irregularidades en los permisos, la Agencia Tributaria por posible evasión fiscal y la Comisión de Ética Estatal por el aparente soborno en Córdoba. La decisión parecía flotar en el aire entre nosotros. ¿Era esto sobre justicia o venganza? ¿Recuperación o retribución? La parte práctica de mí quería cortar mis pérdidas. Tomar el acuerdo que pudiera asegurar y reconstruir mi vida lejos de la influencia de Javier. Pero otra parte, una que apenas comenzaba a reconocer, exigía responsabilidad, no solo por mí, sino por todas las reglas que habían roto, todos los sistemas que habían corrompido. Hay algo más a considerar, interrumpió Miguel suavemente. Basado en los registros financieros, Javier y Diego han solicitado inversiones de al menos una docena de personas para Altos del Guadalquivir. Si el proyecto se basa en aprobaciones fraudulentas y fondos malversados, esos inversores perderán todo cuando colapse eventualmente. Eso inclinó la balanza. Esto ya no era solo sobre mí. Opción 2, dije con convicción tranquila. Pero necesitamos ser estratégicos con el momento. Quiero que todo esté en su lugar antes de que Javier se dé cuenta de lo que está pasando. Elena sonrió sombríamente. Eso es lo que esperaba que dijeras. Aquí está cómo procederemos. Durante las siguientes 2 horas, elaboramos una estrategia integral. Clara continuaría presionando por una revisión completa del proyecto de la Casa de los Almendros, usando sus conexiones en la comunidad de preservación para generar conciencia pública. Miguel prepararía informes financieros detallados para las autoridades reguladoras, documentando cada transacción irregular.
Elena coordinaría con los fiscales, preparando denuncias penales que podrían presentarse en cualquier momento. Mi papel era quizás el más difícil. Necesitaba continuar con la farsa de la normalidad en casa mientras me preparaba sistemáticamente para mi partida. Tendremos que movernos rápido una vez que presentemos los primeros documentos, advirtió Elena. Javier se dará cuenta inmediatamente de que sus planes están desmoronándose y no podemos predecir cómo reaccionará. Ya he asegurado un piso encima del café de Antonio, dije, y he estado trasladando gradualmente artículos personales a la casa de mi abuela. Puedo estar fuera en horas cuando llegue el momento. Bien, dijo Miguel. ¿Y tu independencia financiera? Esto había sido la parte más complicada de mi preparación. Javier monitoreaba nuestras cuentas conjuntas y yo tenía acceso limitado a efectivo. He vendido algunas joyas que eran mías antes del matrimonio, dije, y he conseguido 2 trabajos de consultoría privada que Javier no conoce. Los clientes me están pagando directamente a mi nueva cuenta. Elena asintió con aprobación. Presentaremos una solicitud de manutención temporal como parte de los procedimientos de divorcio, pero tener tus propios recursos inicialmente es crucial. Mientras concluía nuestra reunión, Clara me llevó a un lado. Hay algo más que debes saber. Hice algunas indagaciones sobre el pasado de Javier antes de conocerte. Estuvo brevemente comprometido con una mujer llamada Laura Gómez. El compromiso terminó abruptamente, y poco después, ella presentó un informe policial alegando irregularidades financieras, pero lo retiró una semana después. Mi estómago se apretó. ¿Crees que ha hecho esto antes? Creo que vale la pena investigarlo. Encontré su información de contacto actual si quieres contactarla. Tomé el papel que Clara me ofreció, otra pieza del rompecabezas que era el verdadero carácter de mi esposo. ¿Había estado Javier practicando sus esquemas durante décadas? ¿Cuántas otras mujeres hubo antes de mí? Esa noche, desde la seguridad del piso vacío de Antonio, llamé al número que Clara me dio. ¿Laura Gómez? Pregunté cuando una mujer respondió. Sí. ¿Quién es? Me llamo Sofía Vargas. Quería preguntarte sobre Javier Morales. Hubo un pesado silencio antes de que respondiera, su voz notablemente más fría. ¿Qué pasa con él? Soy su esposa, al menos por ahora, y creo que puede haber hecho conmigo lo que intentó contigo. Otro silencio, luego un suspiro pesado. Siempre me pregunté si recibiría esta llamada algún día. ¿Estás en un lugar seguro para hablar? Durante la siguiente hora, Laura confirmó mis peores sospechas. Su historia reflejaba la mía de manera inquietante. El encanto, la toma gradual de las finanzas, las oportunidades de inversión que requerían su firma. En su caso, Javier había intentado refinanciar una finca familiar que ella había heredado. Cuando descubrió el esquema y lo confrontó, él se volvió amenazante, lo que llevó a su informe policial. ¿Por qué retiraste el informe?, pregunté. Vino a mí llorando, jurando que fue un malentendido, que estaba bajo presión financiera pero que realmente me amaba. Era joven y aún estaba medio enamorada de él. Luego, una semana después, envió un reembolso parcial con una nota diciendo que buscaba ayuda para sus problemas. Solo quería seguir con mi vida. Terminamos la llamada con su promesa de proporcionar una declaración jurada si era necesario para mi caso. Otra pieza de munición en el creciente arsenal contra Javier. La siguiente fase de nuestro plan requería un cronometraje preciso. Miguel descubrió que Javier y Diego habían programado una presentación para posibles inversores de Altos del Guadalquivir el siguiente martes por la noche. Este sería nuestro momento para atacar, cuando Javier estuviera completamente comprometido y públicamente vulnerable. Presentaremos la demanda de divorcio y las medidas cautelares financieras el martes por la mañana, explicó Elena. Para la tarde, Javier será notificado con los documentos en su oficina. Simultáneamente, presentaremos nuestra evidencia al fiscal, al comisionado bancario y al fiscal general del Estado. Y hemos arreglado que un reportero de El País asista a la reunión de inversores. Javier permaneció ajeno a la tormenta que se acercaba.
Había estado cada vez más ausente, regresando a casa tarde con vagas explicaciones sobre reuniones de proyectos. Cuando estaba en casa, estaba distraído, revisando constantemente su teléfono y desapareciendo en su despacho para conversaciones telefónicas en voz baja. El domingo por la noche, 2 días antes de nuestra acción planificada, Javier me sorprendió sugiriendo una cena en la Azotea, el elegante restaurante sevillano donde me propuso hace 15 años. Ambos hemos estado muy ocupados últimamente, dijo, ajustándose la corbata en el espejo del pasillo. Pensé que sería bueno reconectar. La ironía era casi dolorosa. Mientras estábamos sentados frente a frente en una mesa esquinada, con la luz de las velas titilando entre nosotros, estudié el rostro que alguna vez pensé que conocía mejor que el mío. ¿Alguna vez hubo amor real allí? ¿O solo había sido una marca conveniente desde el principio? Pareces distante últimamente, comentó Javier, tomando mi mano sobre la mesa. ¿Todo bien con tus proyectos de restauración? Forcé una sonrisa. Solo ocupada. De hecho, hay una situación interesante con la Casa de los Almendros. Alguien quiere demolerla para construir condominios, pero hay preguntas sobre el proceso de aprobación. Observé cuidadosamente su reacción. Un destello de inquietud cruzó su rostro antes de que se recompusiera. Esos edificios antiguos, a veces es mejor empezar de nuevo. No todo puede ni debe preservarse, Sofía. Una perspectiva interesante para el esposo de una especialista en preservación, respondí, manteniendo mi tono ligero. ¿Qué salvarías si tuvieras que elegir? Si solo pudieras preservar una cosa de nuestra vida juntos, ¿qué sería? Javier pareció momentáneamente confundido. ¿Qué clase de pregunta es esa? La casa, supongo. Hemos puesto tanto en ella. La casa que ya me había robado. La ironía era casi insoportable. Mientras regresábamos a casa, me di cuenta de que esta podría ser nuestra última noche normal juntos, si es que algo entre nosotros aún podía llamarse normal. En menos de 48 horas, el mundo cuidadosamente construido de Javier comenzaría a desmoronarse, y el mío, el verdadero, no la ilusión en la que había estado viviendo, comenzaría a tomar forma. Pasé el lunes haciendo preparativos finales. Trasladé los últimos de mis bienes realmente irreemplazables al piso de Antonio. La caja de recetas de mi abuela, álbumes de fotos de antes de conocer a Javier, y una pequeña acuarela que mi padre pintó de nuestra casa familiar antes de morir. El martes por la mañana estaba lista. Me senté en la oficina de Elena mientras ella presentaba electrónicamente la demanda de divorcio, completa con una extensa documentación del fraude de Javier. En minutos llegó la confirmación, la demanda fue aceptada y las medidas cautelares financieras estaban en vigor. «Está hecho», dijo Elena, girando su pantalla para que pudiera verlo. Javier debería ser notificado en 1 hora. «¿Estás lista para lo que viene después?», preguntó. Respiré hondo, pensando en la casa que Javier me había robado, la vida que intentó desmantelar y el futuro que intentó controlar sin mi conocimiento ni consentimiento. «Más que lista», respondí, sintiéndome extrañamente tranquila mientras caía el primer dominó. Vamos a recuperar todo lo que intentó robar. El Salón Real del Hotel Alfonso XIII había sido transformado para la presentación de inversores de Altos del Guadalquivir. Mesas elegantes, maquetas arquitectónicas de condominios relucientes y grandes exhibiciones mostrando vistas al río creaban un ambiente de oportunidad exclusiva. Entré por una entrada lateral, usando un elegante vestido negro y gafas de montura oscura que rara vez usaba, suficiente disfraz para que Javier no me notara inmediatamente entre los 60 asistentes. Clara se unió a mí momentos después, pasándome un vaso de agua con gas. «Todo está en marcha», susurró. Javier fue notificado con los documentos de divorcio y las medidas cautelares a las 2:15. Diego recibió la orden de cese y desistimiento respecto a la Casa de los Almendros casi al mismo tiempo. ¿Alguna reacción?, pregunté, escaneando la sala. Ni Javier ni Diego habían llegado aún. El asistente de Javier dijo que se puso muy pálido y se encerró en su oficina, hizo varias llamadas urgentes,
Salió hace unos 20 minutos, probablemente rumbo aquí. Revisé mi reloj. 6:45 p.m. La presentación estaba programada para comenzar a las 7. Al otro lado de la sala, vi a Isabel Torres, de El País, con su libreta en mano, charlando con uno de los posibles inversores. Elena la había informado esa mañana, proporcionando justo la información suficiente para garantizar que estuviera atenta a los procedimientos de la noche. «Ese es Luis Fernández», murmuró Clara, señalando con la cabeza a un hombre distinguido de cabello canoso cerca de las maquetas arquitectónicas. El principal inversor, según la investigación de Miguel, aparentemente no tiene idea de las aprobaciones fraudulentas ni de las irregularidades financieras. Las puertas del salón se abrieron de golpe, y Diego entró, luciendo agitado pero intentando mantener su habitual confianza. Sus ojos escanearon la sala ansiosamente. Aún no había señales de Javier. «Damas y caballeros», anunció Diego tras un breve conciliábulo con el coordinador del evento. «Comenzaremos en unos 15 minutos. Por favor, continúen disfrutando de los refrigerios». Su sonrisa forzada no llegaba a sus ojos. Sacó su teléfono, alejándose de la multitud para hacer una llamada, su expresión cada vez más agitada. A las 7:10, con Javier aún ausente, Diego se acercó al podio con reticencia. «Buenas noches, estimados inversores y amigos. Mientras esperamos a que mi hermano se una a nosotros, me gustaría comenzar compartiendo la notable oportunidad que representa Altos del Guadalquivir». Lanzó una presentación bien ensayada sobre la vida de lujo junto al río, prometiendo retornos de inversión sin precedentes y acceso exclusivo a la dirección más deseada de Córdoba. Mientras hablaba, noté que Miguel entró al salón, dándome un asentimiento sutil. Las autoridades financieras habían sido completamente informadas y estaban revisando nuestra evidencia. La primera fase de construcción comienza el próximo mes, continuó Diego, pasando por diapositivas que mostraban representaciones de estructuras modernas de vidrio y acero con vistas al agua. Con la extraordinaria ubicación y nuestro proceso de aprobación agilizado, anticipamos la venta completa de las unidades de la fase 1. Las puertas del salón se abrieron de golpe, y Javier entró a grandes zancadas, su apariencia normalmente impecable desaliñada, con la corbata torcida y la frente brillante de sudor. Hizo una línea recta hacia Diego, susurrándole urgentemente al oído. La expresión de Diego pasó de la confusión a la alarma. «Disculpen un momento, damas y caballeros», anunció Diego, su voz tensa. «Un pequeño problema técnico que abordar». Los hermanos se retiraron a una esquina, enfrascados en susurros acalorados. Javier gesticulaba salvajemente, su rostro enrojecido por la ira o el pánico, tal vez ambos. Diego seguía sacudiendo la cabeza, mirando nerviosamente a los inversores reunidos. Era el momento. Asentí a Clara, quien salió para traer las piezas finales de nuestro plan. Luego me quité las gafas y caminé directamente hacia Javier y Diego, abriéndome paso entre los inversores curiosos. Javier me vio acercarme y se congeló a mitad de frase, su expresión pasando de la ira a la incredulidad. «Sofía, ¿qué haces aquí?» «Apoyando el desarrollo local», respondí con calma. «¿No es eso lo que hacen las buenas esposas? Aunque no estoy segura de calificar como tu esposa, dado los documentos de divorcio que recibiste hoy». Diego palideció visiblemente. «Javier, ¿de qué está hablando?». Antes de que Javier pudiera responder, las puertas del salón se abrieron nuevamente. Elena entró, acompañada por una mujer de aspecto severo en un traje impecable. Esa sería Patricia Morales, de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Expliqué útilmente. Tiene algunas preguntas sobre las estructuras financieras y fuentes de financiación de Propiedades Sol de Andalucía. El rostro de Javier se contorsionó de rabia. «No tienes idea de lo que estás haciendo», siseó, agarrándome el brazo. «Esto es negocio, no una de tus reuniones de la sociedad histórica. Te vas a arrepentir». Me liberé de su agarre. «No soy yo quien enfrenta cargos por fraude, Javier, ni por falsificación, ni por posibles investigaciones de evasión fiscal». Me volví hacia Diego.
¿Te dijo que falsificó mi firma para quitarme de la escritura de nuestra casa? ¿O que ha estado desviando fondos de clientes para financiar tu pequeño proyecto aquí? Diego dio un paso atrás, mirando a Javier con nueva desconfianza. Dijiste que todo el financiamiento era legítimo. Dijiste que ella había firmado todo. No entiende cómo funcionan los negocios, espetó Javier, con una vena pulsando en su frente. Está intentando arruinarnos porque está enojada. En realidad, dijo la voz de Miguel mientras se acercaba con una carpeta bajo el brazo. Ella entiende perfectamente cómo funcionan los negocios legítimos. Es el fraude lo que le resultó confuso. Le entregó la carpeta a Diego. Contabilidad forense completa de todas las transacciones de propiedades Sol de Andalucía. He marcado las más problemáticas en rojo. Para entonces, varios inversores se habían acercado, sintiendo el drama. Luis Fernández se abrió paso entre la pequeña multitud, su expresión furiosa. ¿Qué está pasando aquí, Morales? Nos prometieron que todas las aprobaciones eran seguras y el financiamiento transparente. Javier intentó salvar la situación, su encanto emergiendo a través de la desesperación. Luis, esto es solo un malentendido. Mi esposa y yo estamos pasando por problemas personales, y ella ha elegido una manera muy inapropiada de expresar su frustración. ¿Es por eso que está aquí la comisión de bancos?, exigió Fernández. ¿Por tus problemas personales? Y la fiscalía, añadió Elena, quien se había acercado con Patricia Morales. Señor Morales, la señora Morales tiene algunas preguntas sobre el movimiento de fondos a través de múltiples sociedades limitadas, particularmente las transferencias de las cuentas de sus clientes. La fachada de Javier se rompió por completo. Esto es una trampa, gruñó, volviéndose hacia mí con odio descarado. Mujer estúpida y vengativa, no tienes idea de lo que has hecho. Lo enfrenté con calma. En realidad, sé exactamente lo que he hecho. He protegido mi vida de tu fraude, he detenido la demolición de un hito histórico y he expuesto tus esquemas financieros antes de que pudieras aprovecharte de más personas inocentes. Hice un gesto hacia la sala. Como todos los aquí presentes. El murmullo entre los inversores creció. Isabel Torres escribía furiosamente en su libreta, mientras varias personas ya se dirigían a las salidas. Diego, que había estado escaneando rápidamente los documentos de Miguel, levantó la vista con horror. Javier, ¿realmente usaste fondos de clientes de tu negocio de seguros como capital inicial? Y estas transferencias de propiedades, estas firmas no pueden ser todas legítimas. Cállate, siseó Javier. No aquí. Pero era demasiado tarde. Patricia Morales dio un paso adelante. Señor Morales, a la luz de la evidencia presentada a nuestra oficina hoy, estoy aquí para informarle que todas las cuentas asociadas con Propiedades Sol de Andalucía y sus sociedades afiliadas han sido congeladas pending investigación. No pueden hacer eso. La voz de Javier se elevó bruscamente. Tenemos compromisos, contratos. Basados en documentos fraudulentos, interrumpió Elena, lo que los hace potencialmente nulos. La sala quedó completamente en silencio, todas las miradas en el drama que se desarrollaba. Fernández se volvió hacia los otros inversores. Sugiero que nos reunamos por separado para discutir nuestras opciones. Esta presentación claramente ha terminado. Fijó a Javier con una mirada fulminante. Y sospecho que altos del Guadalquivir también. Mientras los inversores comenzaban a salir, muchos ya al teléfono con sus abogados, Javier hizo un último intento desesperado. Sofía, suplicó, su voz repentinamente suave, razonable, la voz que alguna vez me convenció de confiar en él completamente. Podemos hablar de esto. Sea lo que sea que pienses que he hecho, podemos solucionarlo. 15 años de matrimonio merecen algo mejor que este espectáculo público. Casi me reí de la audacia. 15 años de matrimonio merecían algo mejor que tú robándome mi casa y planeando descartarme. Merecían algo mejor que falsificaciones y mentiras. Me quité mi anillo de bodas y lo coloqué en la mesa más cercana. Querías todo para ti, Javier. Ahora terminarás con nada.
Diego, al parecer reconociendo la magnitud de su situación, se había alejado de su hermano y hablaba en voz baja pero intensamente con su propio abogado, que acababa de llegar. Su frente unida se desmoronaba ante mis ojos. «Esto no ha terminado», dijo Javier, su encanto desvaneciéndose por completo, reemplazado por una furia fría. «Crees que has ganado. Todavía tengo opciones, recursos que no conoces». «En realidad», dijo Miguel, «hemos identificado y documentado todas tus cuentas, las offshore también». Sonrió amablemente. «Soy muy minucioso». 2 oficiales de policía uniformados entraron al salón, acompañados por un hombre de traje que se acercó a Javier. «Señor Morales, detective Juan Ramírez, Policía Nacional de Sevilla. Nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre alegaciones de falsificación de documentos y fraude financiero». Mientras escoltaban a Javier fuera del salón, la enormidad de lo que acababa de suceder me envolvió. En el espacio de 30 minutos, la vida que Javier había construido cuidadosamente se había desmoronado por completo. Su reputación empresarial estaba en ruinas, su proyecto de desarrollo efectivamente muerto y su libertad potencialmente en riesgo. Elena apretó mi brazo con apoyo. «Lo lograste. Y esto es solo el comienzo de sus problemas». Observé a través de las grandes ventanas del salón mientras colocaban a Javier en un coche de policía, su rostro una máscara de incredulidad y rabia. O la casa que me había robado, el futuro que había planeado sin mí, todo se le escapaba de las manos. «No», la corregí en voz baja. «Este es el fin de sus problemas y el comienzo de mi nueva vida». 1 mes después de la desastrosa presentación de inversores, estaba en el salón vacío de lo que alguna vez fue nuestra casa. La luz del sol entraba por las ventanas, iluminando motas de polvo danzando en el aire quieto. Los muebles permanecían, pero todas las huellas personales, fotos, obras de arte, libros, habían sido retiradas. Algunas por mí en las semanas previas a la confrontación, el resto colocado en almacenamiento a la espera de los acuerdos finales de divorcio. La casa en sí estaba en un limbo legal. La transferencia fraudulenta de la escritura de Javier había sido invalidada por el tribunal, devolviendo mi nombre a la propiedad, pero con Javier en custodia y múltiples investigaciones en curso, vender la casa tomaría tiempo. Por ahora permanecía vacía, una cáscara hermosa que contenía 15 años de recuerdos que estaba lista para dejar atrás. «Recorrido final completado», anunció el especialista en seguridad recomendado por Clara. «Cerraduras nuevas instaladas, sistema de alarma actualizado. El código está configurado con tu mes y día de nacimiento, como solicitaste». Lo agradecí e hice una última revisión de la casa, asegurándome de no haber dejado nada esencial atrás. En la cocina, me detuve en la ventana que daba al patio. El naranjo comenzaba a mostrar brotes de color, señalando la llegada de la primavera. Había plantado bulbos el otoño pasado que nunca vería florecer bajo mi cuidado. Mi teléfono vibró con un mensaje de Elena. Reunión con la fiscalía aún programada para las 3 p.m. Caso sólido para múltiples cargos por delitos graves. Llámame después. La caída de Javier había sido rápida y de gran alcance. Los medios se apoderaron de la historia. Financiero adinerado arrestado por fraude, propiedad histórica salvada de la demolición, esposa se convierte en denunciante. Encabezaron titulares durante días. Antiguos clientes se presentaron con sus propias sospechas sobre fondos mal administrados, ampliando la investigación. Diego, desesperado por salvarse, había cooperado con los investigadores, proporcionando detalles de esquemas que databan de años atrás. A Javier se le había negado la fianza por riesgo de fuga, particularmente después de que los investigadores descubrieran un pasaporte bajo un alias y una cantidad sustancial de efectivo en una unidad de almacenamiento alquilada bajo el nombre de soltera de su madre. La evidencia de premeditación era condenatoria. Cerré la puerta principal por última vez y caminé hacia mi coche, sin mirar atrás. La casa de mi abuela en Granada me esperaba, su renovación casi completa, gracias a una aliada inesperada. Carmen Fernández, la esposa de Luis,
quien tenía conexiones en toda la industria de la construcción y había agilizado permisos y programado contratistas como un favor personal, después de lo que tu esposo intentó hacerle a Luis, había dicho durante nuestra primera reunión: ayudarte es lo menos que puedo hacer. Además, siempre he tenido un cariño por las casas rurales en la sierra. El trayecto a la Alpujarra tomó casi 2 horas, dándome tiempo para prepararme mentalmente para mi reunión con la fiscalía. Querían un testimonio detallado sobre los métodos, el cronograma y las declaraciones de Javier, conversaciones dolorosas de revisitar, pero necesarias para la justicia. La casa apareció a la vista al doblar la última curva de la carretera de la sierra, una modesta estructura alpujarreña con tablones grises recién pintados y molduras blancas impecables. El jardín descuidado había sido domado, con hierbas nativas y lavandas, definiendo senderos hacia la puerta y hasta la pequeña terraza con vistas al valle. El coche de Antonio estaba estacionado en la entrada, y lo vi en la terraza arreglando muebles con Clara. Cuando mencioné mis planes de renovación, habían insistido en ayudar a crear una sorpresa de bienvenida. «Justo a tiempo», llamó Antonio al acercarme. «Acabamos de terminar de montar tu nueva oficina». Me llevaron a través de la casa a lo que alguna vez fue una terraza cerrada, ahora convertida en una habitación con paredes de ventanas con vistas al valle. Un hermoso escritorio antiguo, contribución de Clara, estaba centrado en una suave alfombra azul. Estanterías contenían mis materiales de referencia de preservación, y una mesa de dibujo esperaba junto a la ventana más grande. «Es hermoso», dije, con la emoción atrapada en mi garganta. No sé cómo agradecerles a ambos. «Comenzando de nuevo», dijo Clara simplemente, «y uniéndote a nosotros para la cena esta noche para celebrar». Después de que se fueron, desempaqué mi portátil y me preparé para la videollamada con Elena y los fiscales. Los procedimientos legales contra Javier eran complejos, involucrando múltiples jurisdicciones y agencias. La reunión de hoy se centraría en los cargos penales: falsificación, fraude, apropiación indebida de fondos de clientes y posible lavado de dinero. «La evidencia es abrumadora», explicó el fiscal adjunto Marcos Vega durante nuestra llamada. «Hemos documentado al menos 17 casos de falsificación, fraude financiero sistemático en múltiples cuentas y clara evidencia de premeditación». «¿Qué tipo de sentencia estamos considerando?», pregunté. «Dadas las cantidades de dinero involucradas y la naturaleza sofisticada de los esquemas, estamos hablando de prisión por años, no meses», respondió Vega. Su abogado ya se acercó a nosotros con una oferta de acuerdo, pero francamente fue insultante. Elena añadió: «En el lado civil, también estamos haciendo excelentes progresos. El tribunal ha invalidado todas las transferencias fraudulentas y otorgado una orden de restricción financiera de emergencia. Javier no puede acceder ni mover ningún activo mientras los cargos están pendientes». «¿Y la casa?», pregunté. «El título ha sido provisionalmente restaurado a ambos nombres, pero dadas las circunstancias, es probable que el tribunal te lo otorgue exclusivamente en el acuerdo final. Serás libre de venderla cuando estés lista». Después de que terminó la llamada, caminé hasta la orilla del valle, dejando que el murmullo del viento despejara mi mente. Hace 6 semanas, había sido una mujer traicionada, enfrentando una posible ruina financiera. Ahora estaba en mi propia propiedad, mi posición legal asegurada, observando cómo los esquemas de mi esposo se derrumbaban a su alrededor. La rápida reversión aún se sentía surrealista. Mi teléfono sonó. Miguel con una actualización sobre las investigaciones financieras. «Hemos rastreado la mayoría de los fondos desviados», informó. «Alrededor del 60% puede recuperarse inmediatamente de cuentas congeladas. El resto se gastó en desarrollar Altos del Guadalquivir, o se transfirió a cuentas que aún estamos trabajando para acceder. Pero aquí está lo interesante. Encontramos evidencia de que Javier planeaba dejar el país después de que se lanzara el desarrollo. Un boleto de ida a Singapur, reservado para 3 meses a partir de ahora. La revelación no debería haberme sorprendido, pero lo hizo. No solo robo y fraude, sino un abandono completo había sido su objetivo final.
Agradecí a Miguel y continué mi caminata por el valle, procesando esta traición final. Mientras caía el atardecer, me dirigí al pequeño restaurante de mariscos donde Clara y Antonio me esperaban, junto con Laura Gómez, que se había convertido en una amiga inesperada a través de nuestra experiencia compartida con Javier. Por nuevos comienzos, brindó Clara, levantando su copa. Laura sonrió. Y por mujeres fuertes que se niegan a ser víctimas. Y por la justicia, añadió Antonio. Leí que ahora están investigando 3 negocios más de Javier. La conversación fluyó fácilmente, tocando el caso pero también yendo más allá, hacia el nuevo contrato de libro de Laura, los planes de Antonio para expandir su café, la próxima conferencia de preservación histórica de Clara. Vidas que continuaban, evolucionaban, se fortalecían. He recibido una oferta para un puesto de consultoría con la Fundación Española del Patrimonio, mencioné durante una pausa, evaluando propiedades para su importancia histórica y potencial de restauración. Eso es perfecto para ti, exclamó Clara. ¿Lo vas a tomar? Creo que sí. Significaría viajar, pero podría mantener la casa como base. La perspectiva de un reconocimiento profesional, de usar mi experiencia a nivel nacional en lugar de solo localmente, se sentía como una validación después de años de que mi carrera fuera sutilmente disminuida por Javier. 6 meses después de esa cena, estaba en las oficinas de la Fundación Española del Patrimonio, revisando planos arquitectónicos para la restauración de la Casa de los Almendros. No solo se había salvado la propiedad histórica de la demolición, sino que Luis Fernández había donado fondos para transformarla en un centro comunitario de artes, con mi firma gestionando la restauración. Las molduras de corona originales se pueden preservar, expliqué a los miembros de la Junta reunidos alrededor de la mesa, y encontramos un proveedor que puede replicar los azulejos modernistas en la entrada. Mientras concluía la reunión, Elena llegó para llevarme a almorzar, ahora una tradición mensual mientras navegábamos por las etapas finales de los procedimientos legales contra Javier. Es oficial, anunció una vez sentadas en nuestro café favorito. Javier aceptó el acuerdo de culpabilidad esta mañana. 8 años, con posibilidad de libertad condicional después de 5. Restitución completa a todas las víctimas identificadas y pérdida de todos los activos obtenidos por medios fraudulentos. Y Diego. 3 años, principalmente en libertad condicional, a cambio de su cooperación continua. Está esencialmente en bancarrota. Las costas legales lo arruinaron. Absorbí la noticia, sintiendo no triunfo, sino una tranquila sensación de cierre. ¿Qué pasa con las otras víctimas, los antiguos clientes de Javier? El administrador ha identificado a la mayoría de ellos. El plan de restitución debería recuperar alrededor de 70 céntimos por euro para la mayoría. Mi antigua casa se había vendido el mes anterior a una familia joven con 2 hijos, que amaban el patio y los asientos de ventana que instalé en la biblioteca. Las ganancias, combinadas con el acuerdo de divorcio, me habían dado independencia financiera completa y financiado una fundación que apoyaba la alfabetización financiera para mujeres que salían de relaciones abusivas. Mientras Elena y yo terminábamos el almuerzo, mi teléfono sonó con una notificación de correo electrónico. La Fundación Española del Patrimonio confirmando mi próxima consulta en Toledo, evaluando una fila de casas históricas para posible preservación. ¿Estarás lista para la apertura de la Casa de los Almendros el próximo mes?, preguntó Elena mientras nos preparábamos para irnos. El alcalde espera que cortes la cinta. Sonreí, pensando en el edificio que, sin querer, había revelado el esquema de Javier y ahora se erguía como un símbolo del triunfo de la preservación histórica sobre la explotación comercial. No me lo perdería. Caminando de regreso a mi oficina, pasé por el juzgado donde se había adjudicado el caso de Javier. Por un momento, lo imaginé con su ropa de prisión, toda su riqueza y estatus cuidadosamente cultivados despojados, dejado solo con tiempo para contemplar sus acciones. Había intentado borrarme de nuestro hogar, de nuestra vida financiera, de lo que consideraba importante. En cambio, se había borrado a sí mismo, mientras yo emergía más fuerte, más sabia y verdaderamente libre por primera vez en mi vida adulta. Mi teléfono sonó nuevamente. «Señora Vargas,
Soy Diana Morales de la Sociedad de Preservación de Toledo. Hemos revisado su propuesta para el proyecto del barrio histórico y nos gustaría encargarle una evaluación completa. Su reputación para descubrir elementos históricos ocultos es exactamente lo que necesitamos. Mientras programaba la reunión, vi mi reflejo en una vitrina. Una mujer erguida, con un portafolio en la mano, avanzando confiadamente hacia un futuro completamente suyo. Estaré allí el próximo martes, confirmé. Y por favor, llámeme Sofía. 2 años después de la condena de Javier, estaba en el balcón de mi habitación de hotel en Toledo, observando el amanecer sobre el casco histórico. La brisa traía el aroma de las flores de azahar y el río Tajo, un cambio agradable respecto al aire salado de mi casa en Granada. Mi trabajo con la Fundación Española del Patrimonio se había expandido más allá de mis expectativas, llevándome a sitios históricos por todo el país y estableciéndome como una autoridad en preservación arquitectónica. Mi teléfono sonó con un mensaje de Clara. ¿Viste las noticias? No lo había hecho. Había estado inmersa evaluando el trabajo en madera original de una mansión del siglo XVIII hasta altas horas de la noche. La llamé inmediatamente. Diego está muerto, dijo sin preámbulos. Aparentemente se suicidó en su apartamento anoche. Dejó una carta para las autoridades. La noticia me golpeó inesperadamente fuerte. Aunque Diego había sido cómplice en los esquemas de Javier, también había sido quien cooperó con los investigadores, proporcionando evidencia crucial. Tras cumplir su sentencia reducida, había estado trabajando en la firma de contabilidad de un amigo, viviendo una vida tranquila y castigada. Eso es terrible, dije. ¿Saben por qué? Por eso te llamo. Su carta contenía información sobre otras víctimas, personas que Javier defraudó y que no fueron identificadas en la investigación original. Aparentemente, Diego había estado cargando con esta culpa durante meses, pero no pudo decidirse a hacer otra declaración a las autoridades. Me senté en el borde de la cama. ¿Cuántas víctimas más? Al menos 5, todas mujeres, todas con historias similares, dijo Clara, su voz sombría. La fiscalía llamó esta mañana porque están reabriendo algunos aspectos de la investigación y podrían necesitar tu testimonio nuevamente. Completé mi trabajo en Toledo mecánicamente, mi mente preocupada por preguntas. ¿Cuántas vidas había dañado Javier? ¿Qué tan profundas eran sus decepciones? Cuando regresé a Sevilla 3 días después, la historia se había vuelto nacional. Hermano de fraudster condenado muere, revela nuevas víctimas, con entrevistas de 2 mujeres que se presentaron tras conocer la carta de Diego. Elena me esperaba en el aeropuerto para llevarme a casa. Has sido citada, dijo mientras tomábamos la autopista. El fiscal federal quiere tu testimonio sobre los métodos de Javier, específicamente cómo identificó y manipuló a sus objetivos. Pensé que esto había terminado. Suspiré, observando el paisaje familiar pasar. Con hombres como Javier, nunca termina por completo, respondió Elena. Pero esta vez no eres una víctima siendo cuestionada. Eres una testigo experta ayudando a asegurar justicia para otros. Esa distinción lo cambió todo. Cuando descubrí la traición de Javier, había quedado destrozada, cuestionando mi propio juicio y valor. Ahora, 2 años después, podía abordar este nuevo capítulo con una sabiduría ganada a pulso y un desapego profesional. En casa, encontré un sobre grueso de la Fiscalía Federal, con copias de la carta de Diego y declaraciones de las víctimas recién identificadas. Me serví una copa de vino y me senté en mi terraza con vistas al valle para leer. La carta de Diego era una confesión torturada. Detallaba cómo Javier había desarrollado un enfoque sistemático para identificar mujeres vulnerables con activos, particularmente aquellas que habían heredado propiedades recientemente o recibido acuerdos de divorcio. Describía cómo Javier investigaba sus intereses, orquestaba encuentros casuales y creaba personajes falsos diseñados para atraer a cada objetivo específico. Sofía no fue la primera ni la última, había escrito Diego. Javier tiene un patrón que se remonta a sus años universitarios. Me involucré después de su 3er matrimonio,
ayudándolo a crear las estructuras financieras para ocultar activos. Las mujeres listadas a continuación merecen justicia, y ya no puedo vivir con mi papel en su sufrimiento. Las declaraciones de las víctimas contaban historias dolorosamente familiares. Ana Delgado, una viuda que perdió el pago del seguro de vida de su esposo. Marta Sánchez, una exitosa restauradora cuyo negocio fue sistemáticamente drenado. Cristina López, que perdió la finca familiar en Extremadura. Paula Martínez, que firmó su herencia. Y, más perturbadoramente, Laura Torres, que aún estaba casada con uno de los alias de Javier y no tenía idea de que su esposo estaba cumpliendo condena bajo su verdadero nombre. Llamé a Elena inmediatamente. ¿Has visto el expediente de Laura Torres? Javier aparentemente sigue legalmente casado con ella bajo el nombre de Daniel Ruiz. ¿Cómo es eso posible? Bigamia añadida a su lista de crímenes, confirmó Elena. Los federales están trabajando para localizarla ahora. Vive en Mallorca y cree que su esposo está en un viaje de negocios prolongado en el extranjero. A la mañana siguiente, me reuní con la fiscal federal adjunta Carolina Díaz en su oficina de Sevilla. Era más joven de lo que esperaba, pero sus ojos agudos y su actitud directa inspiraban confianza. Señora Vargas, gracias por venir, comenzó. Luego se corrigió. Lo siento, ¿es señora Vargas o ha cambiado su nombre? Es señorita Chen ahora, aclaré. Revertí a mi apellido de soltera después de que se finalizó el divorcio. Ella asintió con aprobación. Buen corte limpio. Abrió una carpeta en su escritorio. He revisado su caso extensamente, señorita Chen. Lo que Javier Morales le hizo sigue el mismo patrón que vemos con estas otras víctimas. Pero usted fue la única que logró darle la vuelta. Queremos entender cómo vio a través de su engaño cuando otras no lo hicieron. Lo consideré cuidadosamente. Tuve suerte. Lo escuché hablando explícitamente sobre sus planes. La mayoría de las víctimas no tienen esa confirmación hasta que es demasiado tarde, pero mirando hacia atrás, hubo señales de advertencia que pasé por alto. Su insistencia en manejar todos los asuntos financieros, su sutil socavación de mi confianza financiera, haciéndome sentir que los negocios estaban más allá de mi comprensión, la forma en que me aisló de personas que podrían haber hecho preguntas difíciles sobre nuestras finanzas. Hice una pausa, recordando. Y el papeleo, siempre presentado cuando estaba apurada por ir a otro lugar, siempre solo una formalidad, nunca con tiempo para leer cuidadosamente. Díaz asintió, tomando notas. Acaba de describir exactamente las tácticas mencionadas en las 5 nuevas declaraciones de víctimas. Levantó la vista. Creemos que puede haber más víctimas que aún no hemos identificado. Javier Morales parece haber estado ejecutando este esquema durante más de 20 años. El alcance era asombroso. ¿Qué necesitan de mí? 2 cosas. Primero, su testimonio formal sobre los métodos de Javier, que ayudará a establecer el patrón e intención en estos casos adicionales. Segundo, y tal vez más importante, nos gustaría que considerara reunirse con algunas de estas mujeres. Su perspectiva como alguien que luchó y reclamó su vida podría ser invaluable para ellas. No esperaba la segunda solicitud, pero me encontré asintiendo. Estaría dispuesta a hacerlo. Durante las siguientes semanas, trabajé de cerca con el equipo de Díaz, analizando documentos financieros e identificando las señales reveladoras de la metodología de Javier. Lo que emergió fue una imagen escalofriante de cálculo y depredación que abarcaba décadas. El día más difícil llegó cuando me uní a una reunión confidencial con 3 de las víctimas en el edificio federal en Madrid. Laura Torres había descubierto que su matrimonio de 5 años era una farsa. Su esposo, Daniel Ruiz, era en realidad Javier Morales, actualmente cumpliendo condena por crímenes cometidos bajo su verdadera identidad. Ana Delgado aún luchaba financieramente tras perder el dinero del seguro de su difunto esposo. Marta Sánchez había logrado salvar su restaurante, pero trabajaba 80 horas a la semana para compensar el daño financiero. No entiendo cómo mantenía todas las mentiras en orden, dijo Laura, su voz hueca. Diferentes nombres, diferentes antecedentes, diferentes esposas. ¿Cómo vive alguien así?
Compartimentaba, expliqué. En su mente, cada identidad era un proyecto separado con su propia línea de tiempo y margen de ganancia. No éramos personas para él, éramos inversiones. ¿Cómo lo descubriste antes de que fuera demasiado tarde?, preguntó Marta. Compartí mi historia. La conversación escuchada, la recolección de pruebas, el apoyo de Clara, Elena y Miguel, y el momento crucial en la presentación de inversores donde todo colapsó para Javier. No fue solo suerte, concluí. Fue reconocer que merecía más que ser manipulada y actuar con la misma precisión que él usó contra mí. Ana Delgado, con lágrimas en los ojos, habló suavemente. Perdí todo lo que mi esposo dejó para nuestro futuro. No sé cómo empezar de nuevo. La miré directamente, recordando mi propio punto más bajo. Empiezas con un solo paso. Para mí fue pedir ayuda. Luego fue aprender lo que no sabía sobre finanzas. No recuperas todo de inmediato, pero recuperas tu poder. Laura asintió lentamente. Quiero ayudarte con eso, Ana. Todas nosotras juntas. Esa reunión marcó el inicio de algo inesperado. Un grupo de apoyo informal entre las víctimas de Javier. Nos reuníamos mensualmente, primero para compartir actualizaciones legales, pero pronto para ayudarnos mutuamente a reconstruir. Laura comenzó a trabajar con una organización sin fines de lucro que educaba a mujeres sobre el abuso financiero. Marta ofreció su restaurante como espacio para talleres de alfabetización financiera, que yo ayudé a organizar a través de mi fundación. Ana, con el tiempo, encontró un empleo estable y comenzó a ahorrar nuevamente. Mientras tanto, mi testimonio fortaleció el caso contra Javier. En una audiencia final, se agregaron cargos adicionales por bigamia y fraude contra las víctimas recién identificadas. Su sentencia se extendió a 12 años sin posibilidad de libertad condicional antes de 9. La restitución se amplió para incluir a todas las víctimas confirmadas, aunque recuperar los fondos seguía siendo un proceso lento. Para mí, la justicia no estaba solo en su encarcelamiento, sino en ver a las mujeres que había dañado levantarse, al igual que yo lo hice. Un año después de la reunión en Madrid, estaba en la Casa de los Almendros, ahora un vibrante centro comunitario de artes. Era la noche de la gran inauguración, y el patio estaba lleno de vecinos, artistas y dignatarios locales. Las molduras modernistas brillaban bajo luces suaves, y los azulejos restaurados relucían como el día en que se instalaron. Mientras cortaba la cinta, con el alcalde y Carmen Fernández a mi lado, sentí un orgullo que iba más allá de la restauración del edificio. Este lugar, que Javier había intentado destruir, ahora era un testimonio de resistencia, la del edificio y la mía. Este centro es más que un edificio, dije en mi breve discurso. Es un lugar donde la comunidad puede crear, sanar y crecer. Lo dedicamos a todos que luchan por preservar lo que importa, ya que sea la historia, la verdad o su propia dignidad. Los aplausos resonaron, y mientras los músicos comenzaban a tocar, me aparté para observar a la multitud. Niñas pintaban murales en un taller, familias disfrutaban de una exposición de arte local, y en un rincón, Laura y Ana charlaban con Clara, riendo por primera vez en meses. Antonio se acercó con una copa de vino. «Has hecho algo extraordinario, Sofía». Sonreí. No lo hice sola. Señalé a Clara, que ahora discutía planes de preservación, y a Carmen, que guiaba a un grupo por la exposición. Todos construimos esto. Antonio siguió mi mirada. Tal vez, pero tú fuiste la chispa. Javier pensó que podía apagarte, pero mírate ahora. Más tarde, subí a la terraza del centro, un espacio tranquilo con vistas al Guadalquivir. El río fluía pacíficamente, reflejando las luces de Sevilla. Pensé en la mujer que había sido hace 3 años. Confiada, traicionada, insegura. Esa Sofía había desaparecido, reemplazada por alguien que no solo había recuperado su vida, sino que había ayudado a otros a hacer lo mismo. Mi carrera con la Fundación Española del Patrimonio me llevaba por toda Europa ahora, y mi fundación había crecido, ofreciendo becas y talleres en todo el país.
La casa de mi abuela era mi hogar lleno de recuerdos nuevos, desde cenas con amigos hasta mañanas tranquilas trabajando en mi escritorio con vistas al valle. Un mes después, recibí una carta inesperada. Era de Javier, enviada desde la prisión. Dudé antes de abrirla, preguntándome qué podía querer ahora. La carta era breve, escrita con una caligrafía que alguna vez me resultó tan familiar. Sofía, no espero tu perdón, y no lo estoy pidiendo. Solo quiero que sepas que lo que hiciste, cómo luchaste, me obligó a verme de verdad por primera vez. Estoy trabajando con los investigadores para identificar cada centavo que tomé, cada vida que dañé. Es lo único que puedo hacer ahora. Sé que no cambia nada, pero quería que lo supieras. Javier. Doblé la carta y la guardé en un cajón. No sentía satisfacción ni alivio, solo una tranquila indiferencia. Javier ya no tenía poder sobre mí. Sus acciones ahora eran su carga, no la mía. Esa noche, invité a Clara, Antonio, Laura, Ana y Marta a mi casa en Granada para una cena. Mientras comíamos bajo las estrellas, con el aroma de los olivos flotando en el aire, hablamos de planes futuros. Un nuevo proyecto de restauración en Cádiz para mí, una expansión del restaurante de Marta, un libro de memorias que Laura estaba escribiendo. Por nosotras, brindé, levantando mi copa. Por construir vidas que nadie puede quitarnos. Las copas chocaron y las risas llenaron la noche. Mientras miraba a mis amigos, supe que este era el verdadero legado de mi lucha. No solo la justicia contra Javier, sino las conexiones, la fuerza y la esperanza que surgieron de ella. Un año más tarde, estaba en Florencia, consultando para un proyecto de restauración de una villa renacentista. Mi teléfono vibró con un mensaje de Elena. Última actualización. Todos los fondos de restitución han sido distribuidos. Las víctimas han recuperado el 85% de lo perdido. Caso cerrado. Sonreí, sintiendo un peso final levantarse. El capítulo de Javier estaba realmente terminado. Caminé hacia el balcón de la villa, con vistas a los tejados de Florencia bañados por el sol poniente. Mi vida ahora era una tapiz de proyectos significativos, amistades profundas y una confianza en mí misma que nada podía sacudir. Había restaurado no solo edificios, sino mi propia historia, transformando la traición en un cimiento para algo hermoso. Mientras el sol se ponía, saqué mi cuaderno de bocetos y comencé a dibujar los contornos de la villa, trazando líneas que preservarían su historia para las generaciones futuras. Cada trazo se sentía como una afirmación. Estaba aquí. Era libre, y mi vida era mía para construir. El pasado ya no me definía, solo me había dado las herramientas para crear un futuro sin límites.